Efesios capítulo 6 del 10 al 20. Gracias Jesús, gracias, te amamos, solo a ti. Dios es bueno. Ir a hablar, mi hermana Liz está resfriada, pero no podía ni siquiera hablar. Así que está muy resfriada. Efesios 6 del 10 al 20 lleva un subtítulo que dice la armadura de Dios, ¿ya? Yo le puse a mi mensaje: estamos con la armadura de Dios, estamos con la armadura de Dios. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Dios, te glorificamos. Esta es tu palabra, Señor. Gracias. Y te damos gracias. Amén. Amén. Creo que, yo le puse que estábamos con la armadura de Dios. Cada palabra ya no está por casualidad, ya la palabra no fue escrita por una casualidad, sino está escrita con un propósito. ¿Ya? El propósito siempre es que nosotros podamos estar atentos a ella y podamos poner atención a lo que la Escritura señala. Nuestra conversación en nuestra casa ya es una preocupación, ya siempre es una preocupación, ya por el desapego que ha existido o va existiendo ya a través del tiempo acerca de ese desapego del Evangelio, ya esa indiferencia que se apodera ya de que alguna vez alguien fue creyente. Y hay un desapego y hay una involucrarse con esta corriente del mundo, y lo dejamos como para último momento. Siempre dejamos el Evangelio como para el último momento. Y es una preocupación que queremos tener todos nosotros los creyentes, y yo siempre digo, no que estemos aquí seamos los mejores, siempre digo que estamos en la iglesia como los peores, porque éramos pecadores y pensamos que necesitábamos tanto del Señor, y nos sentíamos tan huérfanos, como decía la alabanza esa que cantábamos al final. Estábamos tan huérfanos, y vino el Señor cuando estábamos en nuestras tensas oscuridad. Es aquí donde vino Cristo. Ahora, viendo en estos últimos días, ya, o el jueves, todo, yo creo que vieron en televisión todo lo que pasó ahí en el Estadio Monumental, y pensaba entonces, o por qué razón, ¿ya? ¿Cuál es la razón ya que se produjo todo esto? Unos son culposos, otros se culpan a otros. Pero y antes de hablar con el hermano Mario y pensamos acerca de lo mismo, y decían que en definitiva se apodera o se ha apoderado de ciertas ciudades, y yo se lo he manifestado en otra oportunidad, estas posiciones demoníacas, ya que llevan al hombre a hacer todo lo contrario hacia Dios. Pablo nos explica que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades. Y él lo explica bastante bien acerca de cuál es la lucha que cada uno de nosotros tenemos. Ahora,
por intermedio del Evangelio, ¿ya? El hablar de las personas de Cristo, el hablarles acerca de que en definitiva, aleluya, lo que se está pasando o lo que está pasando es que en definitiva ha habido una apatía acerca de la palabra del Señor. Próxima semana ya es Semana Santa. Y Semana Santa que ya al parecer no es como tan santa, que en definitiva se ha perdido un poco el respeto, se ha perdido un poco la devoción, se ha perdido un poco lo que antiguamente tal vez se pensaba lo que era Semana Santa, el recogimiento, el poder en definitiva pensar lo que hizo el Señor Jesucristo, pero ahora son días feriados y nada más. Entonces, ¿qué nos está pasando como sociedad, como iglesia? ¿Dónde estamos? Nos hemos perdido. ¿En qué parte nos hemos perdido? ¿En qué laberinto nos hemos metido y no podemos salir? Ahora, el hablarle de Cristo a las personas, ¿ya? Es sorprendente, aleluya, la cantidad de personas que alguna vez fueron cristianas. Si usted habla o comparte o saluda a alguien, y es sorprendente la cantidad de creyentes que fueron alguna vez creyentes, ¿ya? Y uno piensa y dice, ¿qué pasó? Algo sucedió. Algo de alguna manera los nubló, algo los iluminó y algo. Una vez leí una estadística que decía que un porcentaje altísimo de los que son testigos de Jehová alguna vez fueron creyentes. Alguna vez fueron creyentes. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Esas personas que fueron creyentes, que estuvieron en una congregación, que fueron predicadores, tocaban instrumentos, cantaban en el coro, encargados puntos de predicación antiguamente, que fueron diáconos, maestros de escuela dominical, que fueron hijo o hija del pastor, esposo o esposa del diácono, y podríamos nosotros seguir numerando bastante alto y decir, ¿qué pasó? Algo sucedió. ¿Por qué en un momento dado se baja la guardia? ¿O por qué en un momento dado no hicimos caso de lo que dice la palabra? Que debemos vestirnos con la armadura de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito que Pablo nos decía? Que debemos vestirnos con la armadura de Dios. Ahora, si siguiéramos enumerando la cantidad de gente que pasó por nosotros, que conocimos, podríamos estar, y la lista sería tal vez interminable. De todos aquellos que un día estuvieron o fueron parte de, entraron, pero ya no están. Ahora, ¿qué pasa con los que ya no están? Y yo sé, y muchas veces se lo he dicho, porque es una carga que tengo yo, ¿ya? ¿Qué pasa con los que no están? O los que usted conoce ya no están. ¿Cuánto dolor produce en el corazón de Dios la ambigüedad, la indecisión, la liviandad, y el que no se tome en serio la palabra de Dios o los consejos que existen en las Escrituras? Si a uno tal vez le duela, uno piensa, ¿cuánto más le duela al Señor? ¿Cuánto más le duela al Señor, aleluya, que de alguna forma dio la vida al Señor Jesucristo por esa alma, por esa persona, y que alguna vez estuvo y lo ha bendecido de alguna forma, con inteligencia, con trabajo, con familia, pero en definitiva han retrocedido, son reprobos, siempre se me confunde la palabra, no la puedo decir. Eso mismo, ese es el que un día fue y ahora no es. Eso es lo que dice la palabra, pero siempre lo puedo decir. Ahora, ¿cuánto dolor? Aleluya. Si vemos que le produce dolor al Señor. Y en definitiva, aleluya, yo siempre pienso que está el Señor mirándonos, y cuando retrocedemos o cuando no aceptamos el consejo de la palabra, el dolor que debe sentir nuestro Padre. Y pienso en lo que dijo el Señor Jesucristo en la parábola de Lucas 15, cuánto dolor produjo a este padre, este hijo que se fue de la casa. Pero que se fue no simplemente porque tenía que irse, porque se casó, hizo su familia. No era la intención. La intención se fue porque se fue molesto, se fue enojado, pidió la herencia, pidió todo, y se fue a vivir la vida loca, como dice Ricky Martin, ¿ya? La vida loca. Ahora, ¿cuánto dolor se produce? Y siempre pienso en la reacción de este padre de la parábola de Lucas 15, y pienso que este padre oraba,
día y noche, ayunaba tal vez por él, esperaba que regresaba. Y siempre pienso en su casa que salía el camino para ver si venía y podía estar, tal vez iba a su dormitorio, quería empaparse con el olor de su ropa, de su persona, pero cada día esperaba. Y a él le produce el dolor. No es que en definitiva no le haya pasado nada, pronunciado dolor, porque era su hijo, era parte de su vida, de su carne, de su sangre. Pero cuánto más dolor le producimos nosotros al Señor nuestra propia indiferencia. El que no, y la excusa es que trabajé toda la semana y es el sábado el que descansa, o el domingo hay que descansar. Y dice, pero el Señor tiene toda la semana. ¿Cuántas horas estamos acá? 2 horas, 2 horas y media. Eso es todo lo que estamos. En relación al resto del tiempo que Dios nos da. ¿Por qué tenemos que llegar enfermos, afligidos, en circunstancias que podemos gozar del reino de los cielos en este tiempo? Gozar de la presencia del Señor. ¿Cuántas experiencias hemos tenido, aleluya, con nuestros hermanos? Aleluya, que predicamos, que hablamos, que usted mismo toma o comparte al Señor. Y cuánta gente muchas veces llora porque algún día fue y dijo, yo fui y estuve, pero ahora estoy alejado, estoy apartado. Empiezan a dar excusas y el Señor no quiere excusas. Lo que el Señor quiere es que volvamos a Cristo. Amén. Que volvamos a Él. Así es. El miércoles compartía lo de Juan. Compré algunos versículos, compartí los versículos el miércoles nomás. Y hablaba acerca de que decía que hay personas que hay que orar por ellos, decía. Estoy tratando de acordarme. Hay que orar por ellos, querida al Señor, claro. Pero hay pecados, señala Juan, hay pecados que son de muerte y por eso ya no hay que orar, dice. Hay que dejarlo solamente en la misericordia y la gracia del Señor. Y uno dice, pero ¿hasta dónde uno puede discernir eso? En circunstancia que parte de nuestro amor por el prójimo es orar por aquellos que están descarriados, descaminados, no están en la comunión del cuerpo de Cristo. Y de ahí nace un poco esta predicación, siempre nace de lo que hablo a veces los miércoles, nace el resto del sábado. Entonces, porque en definitiva pienso y digo, lo que decía Juan tal vez era muy radical, era muy directo, y dice, pero ¿cómo Juan está hablando ese papel, el apóstol del amor? Me está diciendo que hay pecados que son de muerte y tal vez ya no hay que orar por ellos, hay que dejarlos solamente en la gracia del Señor, pero por otros sí hay que orar por ellos. Y Juan dice, a algunos hay que rescatarlos del fuego y hay que sacarlos de ahí y traerlos nuevamente a la comunión del cuerpo de Cristo. Pero a veces, por más que uno ora, y tal vez es su experiencia, por más que uno ore y dice, no, Señor, no encuentro respuesta. Y en la mañana oraba temprano. Y oraba por personas, siempre se me trae personas y oraba por personas que yo sé que están remando. Pero oraba al Señor. Pero hay momentos en que me ha pasado a mí, que siento del Señor, no digo que el Señor me habló, siento dentro de mi corazón, que me dice, las basta, está aquí más. No ores más. Y lo he hecho. Pero el Señor, no está bueno. Déjalos. Porque y no es que me desgaste la oración y nos desgastemos, simplemente pedirle al Señor. Pero hay un momento dado que el Señor dice, hasta aquí más. Nada más. Ahora creo que el Espíritu Santo, mientras Pablo comienza, aleluya, ya a terminar esta epístola, porque la está terminando, piensa en la importancia de la contienda que nos espera y que tenemos toda la vida hasta que Él venga. Aquí, aleluya, pienso y digo, lo que Pablo está viendo, lo que está diciendo, lo está diciendo con todo su corazón, porque él sabía cuál es nuestra lucha. ¿Con quién es lo que nosotros nos vamos a encontrar? ¿Con quién vamos a luchar constantemente? Yo pongo aquí no correr la digna de nuestro prócer Arturo Prat, ¿ya? Muchachos, la contienda es desigual. Era desigual para los chilenos que teníamos la esmeralda y para los peruanos que tenían el Huáscar. Pero nosotros tenemos aquí al que pelea nuestras batallas, al lado nuestro que pelea nuestras batallas. Uno piensa que es desigual, no es desigual, porque cuando ve a quien tiene de nuestro lado, tenemos al varón de guerra, tenemos a nuestro gran Josué, nuestro comandante en jefe, nuestro capitán general, el león de la tribu de Judá, y su nombre es Jesucristo el Señor.
Tenemos que saber quién es el que está a nuestro lado y quién es el que nos está dando a nosotros, o con quién nosotros estamos luchando. Tal vez nos veamos muchas veces como David, peleando contra Goliat. Y aunque Goliat venía con armamento, con armadura, y aunque nosotros tal vez tengamos unas pequeñas piedras, pero eso será suficiente para vencer al gigantón. ¿Por qué? Porque David dijo: yo voy en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Por qué? Porque el que se mete conmigo se mete con Dios. Y tenemos que tener esa seguridad. No tenemos que amedrentarnos y pensar que quedamos solos en un momento dado. Si se mete contigo, se mete con Dios. Porque quien está detrás de ti, el que está delante de ti, el que está a tu diestra y a tu izquierda, se llama Jesucristo el Señor. Amén. Y nada quedará impune, aleluya, sino que al contrario, Dios peleará nuestra batalla. Amén. Ahora, ¿cuál es la confianza que tenía David? David le dijo: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Dice: pero David, lo que estás diciendo, pero tenemos que tener esa convicción. Y David sigue diciendo: y se sabrá que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y la victoria. Ahora, Pablo estaba de alguna forma señalándonos acerca de eso. Él veía al soldado, pero esas armaduras son para pelear de cuerpo a cuerpo, pero nosotros no tenemos esa lucha. Tenemos una lucha completamente diferente. Ahora, ¿por qué? Porque las huestes de Satanás se dedican a obstaculizar, a obstruir la obra de Cristo y a poner rápidamente fuera de combate a los soldados individuales. ¿Por qué? Porque creen que solamente ellos pueden estar. ¿Y qué pasa? Hay un dicho que dice, ya no es bíblico, pero un dicho que dice: un carbón, y lo dije en otra oportunidad, un carbón que está con las brasas se mantiene ardiente. Pero ¿qué pasa si usted saca un carbón y lo deja solo? No tiene esa cobertura que tenemos todos nosotros, que oramos los unos por los otros, que damos a la deriva, sin esa cobertura, sin ese paraguas, sin ese chasis que todos nosotros tenemos. Todos nosotros necesitamos orar los unos por los otros, y donde sentimos la cobertura es donde recibimos la palabra del Señor para nosotros. Cuanto más efectivo sea un creyente para el Señor, tanto más experimentará los salvajes ataques del enemigo. El diablo no malgasta municiones contra cristianos nominales. ¿Por qué? Porque ese cristiano nominal no le hace daño a nadie. Y cuando leo esto, cuando digo esto, pienso en lo que dijo Jesucristo ahí en Apocalipsis 3:20, cuando dice: por cuanto no eres ni frío ni caliente y eres tibio. Y yo digo: qué drástico. Y pienso: ¿será un radical el Señor en ese sentido? Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, porque eres no frío ni eres caliente, no eres ni lo uno ni lo otro. Y en esta cosa de la vida siempre lo hemos dicho: ¿es hombre o es mujer? ¿Es día o es noche? Es simple. Ahora, no podemos hacer nada con nuestras propias fuerzas contra el diablo. ¿Cuánta gente quiere de repente decir: no, si yo me la puedo? Pero no es así. Pablo dijo: no es de esa forma, no tenemos esa lucha. La lucha tiene que ser con la armadura de Dios, con toda la palabra del Señor, empaparnos con todas las armas que Dios nos da. El primer consejo es preparatorio, es que seamos fortalecidos en el Señor. Parte señalando Pablo inmediatamente: pues por lo demás, mis hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque somos tan débiles, somos tan vulnerables. Dice: fortalécete primero en el Señor y en los ilimitados recursos de su fuerza. Es así como podemos enfrentar. Es la única forma que vamos a enfrentarnos es primero fortalecernos
el Señor y los recursos ilimitados de su fuerza. Los mayores o los mejores soldados de Dios son los conscientes de sus propias debilidades y ineficacia, que se apoyan solo en Jesús. Solo en Él y nada más que en Él. Aleluya. Porque si nosotros no creemos que podemos solos, estamos perdidos. Usted no puede luchar solo. Yo no puedo luchar solo contra Satanás, apoyándome a que puedo. Ahora, ¿por qué? Porque nuestra debilidad se fortalece en la fuerza del Señor, en su poder, en su gracia, solo en Él. Y cuando nos presentamos delante del Señor, cuando usted se presenta, cuando yo me presento delante del Señor, tenemos que presentarnos en debilidad. No aquí te las traigo, Peter, sino que aquí estoy, Señor. El que amas, al débil, al vulnerable, al que ha fallado, al que ha pecado. Es así como uno debe presentarse delante del Señor. Entonces necesito tu gracia, necesito tu poder, necesito que me ayudes. Yo peco, yo fallo, me equivoco. Pero si tú estás conmigo, si tu fortaleza, aleluya, está sobre nuestras vidas, entonces podemos salir adelante. Cuando Pablo escribía esta carta, aleluya, estaba encadenado a un soldado en su muñeca, dice así lo estudioso. Noche y día para que Pablo no se pudiese escapar. Ahora, cuando Pablo tiene toda esta experiencia, cuando el Espíritu Santo le habla, y Pablo se quiere de alguna forma representar a ese soldado, aleluya, y empieza a hablar de esta enseñanza espiritual, lo lleva al ámbito espiritual, y lo pone como esta armadura de soldado, aleluya, que le sugiere toda esta alegoría preciosa en la cual muchas veces nosotros no la hemos asumido para nuestras vidas. El cristiano también tiene una armadura. Y pieza por pieza, si se dan cuenta, Pablo se fija en esta armadura del soldado romano y la traduce en términos espirituales, cristianos, aleluya, para que nosotros podamos aprender. Pablo trata de hacernos ver la necesidad de que el creyente debe vestirse de toda la armadura de Dios. Y si se viste, o por qué razón, cuál es el motivo, debe vestirse de toda la armadura de Dios para que pueda estar firme. ¿Contra qué? Contra todas las artimañas del diablo. Ahora, si nosotros somos tan humanos, si todavía corre sangre caliente por nuestras venas, si todavía no somos glorificados, todos los días va a haber tentaciones, todos los días va a haber lucha, todos los días vamos a estar peleando contra todas las asechanzas, como dice Pablo, o las artimañas del diablo. Entonces él señala y dice que debemos de alguna forma vestirnos. Ahora es necesario estar totalmente armado. No será suficiente una o dos piezas, solo toda la armadura de Dios nos provee y nos mantendrá invulnerables, protegidos contra el enemigo. Ahora, de repente dejamos algo que no está completamente cubierto, es por ahí donde se mete el diablo. Algo que está, una abertura de cualquier cosa en nuestras vidas, un mal pensamiento, una mala actitud, un pecado no confesado, por ahí nos va a dar el maligno. El diablo tiene varias estratagemas, aleluya, para hacernos caer. Astucia, ardid de guerra, desaliento, frustración, confusión, fracasos morales, errores doctrinales, y podríamos seguir enumerando por dónde puede el diablo meterse en nuestras vidas y hacernos daño. El diablo, el maligno, es astuto y está siempre como un león rugiendo, esperando a quien devorar. Conoce nuestros puntos débiles. Antes era nuestro padre y conoce nuestros puntos débiles. Conoce nuestro talón de Aquiles. Es allí donde nos
Según la mitología, Aquiles nadie lo podía destruir. Era invulnerable, salvaje, mataba a todos. Pero cuando Pali descubre dónde puede darle, la única forma que lo hizo caer fue en su talón. Y ahí el maligno apuntará. Entonces Pablo está preocupado. Y deberíamos nosotros preocuparnos también. Las áreas de nuestra vida es donde no está completamente la gracia del Señor y está ahí descubierta. Y cada una de esas debilidades debemos llevarlas nosotros y convertirlas en gracia. No decir que la tengo todo superado. Como el hermano Pablo siempre es que yo sea perfecto. Yo no soy perfecto y me falta mucho para ser perfecto. Y él decía en un momento dado, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Yo está hablando de Pablo, está hablando de un hombre de fe, de confianza, teólogo y todo lo demás, pero él llegaba a decir, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Porque veo en mis miembros, veo en mí, aleluya, algo que me lleva cautivo también al pecado, pero también hay otra ley en mis miembros que también me dice que no debo hacerlo. Y él termina diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí veo la honestidad de este apóstol, que se declara completamente débil porque Dios le había dicho, bástate solamente mi gracia. Ahora, volvamos al pasaje. Debemos estar firmes antes de comenzar la lucha. Antes de comenzar la lucha, uno debe estar firme, preparado, no llegar inmediatamente a tirarse. Ahora, el soldado requiere tres cosas fundamentales: de carácter, decisión y fe. No vale en esta cosa hombres o soldados que no tengan carácter para tomar un fusil o para ir a pelear contra el enemigo. No vale eso. Sino que hombres que tengan carácter. Y si tenemos carácter, podemos nosotros, aleluya, hacer la frente. Y no es que estemos buscando al diablo, sino cuando venga la tentación, cuando venga el problema, cuando venga la situación, tener carácter, tener decisión y tener fe. Se requiere para eso una firmeza. Entonces, aleluya, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Estar firmes, no dudativos, no dudar, sino completamente firmes, erguidos, y diciendo que no es con mi fuerza, sino es con la fuerza del Señor. ¿Con qué vamos a pelear contra aquel que nos causa algún daño? Y entendiendo que no es la persona, sino el espíritu de maldad que está en la persona que quiere dañarnos. Ahora tenemos que ser muchas veces, tener esta firmeza como el monte Sión, que nada lo mueve. Yo pongo aquí como la cordillera de los Andes, imponente, majestuosa, grande, firme, sólida. Pegados a Cristo, porque separados de Él, nada podemos hacer. Ahora pienso en esto, ¿cuántos de alguna forma no están pegados a la vida? No están pegados al Señor, no están pegados, como dice el mismo apóstol Pablo, no están pegados como la cabeza al cuerpo, aleluya, no están pegados como el fundamento del edificio, no estamos pegados a Él. Y ahora entonces dice, para partir con esto debemos tener esta firmeza. Y Él empieza a explicarnos acerca de esta armadura. Y no podemos dejar nada al azar o nada que nos guste porque no nos gusta esto o nos gusta lo otro. Entonces, ¿por qué encontramos tanta liviandad, tanta indiferencia, tanta apatía? ¿Por qué, por eso es un término muy coloquial, por qué perdemos las cosas para adelante, las del Señor? Él dice, la armadura del creyente. Y en parte señalando dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y me llama la atención porque pone inmediatamente algo fundamental. ¿Ya? Porque hemos de ser fieles en mantener algo fundamental, que es la verdad. Y la verdad de la palabra de Dios.
pero también es necesario que la verdad nos sostenga a nosotros mismos. Porque Pablo decía si alguno miente, ya no mienta más, hable verdad. Si deseamos ganar la batalla contra el enemigo, la verdad debe ser siempre o debe estar siempre en nosotros. ¿Por qué? Y ahí vemos completamente un antónimo. ¿Por qué debe mantenernos siempre la verdad? Porque el padre de mentira, ¿quién es? El diablo. Proverbio 23 dice: compra la verdad y no la vendas. O Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo. La verdad es Cristo. Él dijo: yo soy la verdad. La verdad no es un destino. No esperamos nosotros llegar allá con la verdad. La verdad es un camino que cada uno de nosotros debe transitar. Todos nosotros debemos aprender a hablar verdad. La verdad es el Evangelio, la verdad es la base principal del creyente. ¿Por qué? Porque en definitiva andar en mentira es andar en pecado. Un creyente que anda en mentiras no puede tener una buena relación con Cristo, nuestro comandante y jefe, porque Cristo es la verdad. Ahora, Pablo señala y dice que si alguno empieza a dar verdad, empieza a dejar la mentira. ¿Por qué? Porque la verdad es la que nos va a sostener, es la que nos sostiene. Es como la palabra del Señor. La palabra del Señor nos indica todas nuestras faltas, nos habla de todos nuestros pecados. Él nos enrosca, pero también nos dice por lo cual nosotros debemos caminar, qué es lo que debemos dejar y dónde nosotros debemos caminar. Y está algo que está inserto dentro del ser humano. Y uno dice: ¿quién nos enseñó a mentir y no hablar verdad? Y ahí donde está el asunto. Porque si queremos sostenernos, y parte señalando: vístete con la verdad, porque eso es lo que te va a sostener. Y dice, hay un dicho que dice: es más fácil pillar a un mentiroso que un ladrón. No sé cómo era, me estoy acordando, no es que lo traiga a la mente. Así que es más fácil pillar a un mentiroso que un ladrón, dice. Se pilla más rápido. Se pilla más rápido, a un mentiroso que un ladrón. ¿Por qué? Porque el que miente tiene que inventar otra mentira para cubrir la primera, y así sucesivamente. Ahora, segundo, dice la coraza de justicia. Justicia es símbolo de santidad, de vida. Está sobre el corazón, los órganos vitales. Ahora dice: ¿por qué Dios, cuando nos creó esta armadura natural en nosotros? Que son las costillas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que cubre las costillas? Los órganos vitales. Está el corazón, están los riñones, no saben, están los riñones, están los pulmones, pero está lo vital, ¿no es cierto? Lo más importante dentro del ser humano. Ahora, ¿qué pasa? Cuando él dice: entonces pónganse ustedes también la coraza, pero la coraza de justicia. Porque en definitiva esa coraza de justicia que tiene que ver con rectitud, que tiene que ver con integridad. ¿Ya? Ahora, cuando uno está vestido de integridad, es invulnerable. Nadie te puede acusar. Si bien es cierto, lo podemos adquirir por la gracia de Jesucristo, no por nuestros propios medios. Pero si nosotros nos vestimos de rectitud, nos vestimos de integridad, aleluya, somos invulnerables al diablo, porque el diablo no nos puede acusar. No te puede acusar. Las palabras nos pueden, las palabras no nos pueden defender siempre de las acusaciones, pero sí una vida íntegra. Eso sí te defiende. Porque nadie podrá venir a acusarte si está la gracia del Señor y si estás vestido, aleluya, con la coraza, dice, esta coraza de justicia, la coraza de justicia. Jesús la llevaba todo el tiempo. Isaías 59:17 dice: pues de justicia se vistió como de una coraza. Yo sé que nos pueden faltar muchas cosas, pero Pablo, y la preocupación del Espíritu para nosotros es que podamos nosotros hacerlo también. Si bien es cierto, la misma palabra cuando habla Pablo y dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva
predicación. Entonces, si nos vestimos o nos ponemos esta coraza, aleluya, y esta coraza que tiene con rectitud e integridad, esta nos hace invulnerables. Nadie nos puede acusar. Nadie puede venir a levantar el dedo y decir, este es un ladrón, circunstancia que nunca he robado. Este es un mentiroso, circunstancia que comencé a hablar verdad y a dejar la mentira. Porque si viene siendo para algunos será así de rápido, para otros será más lento, pero cada día uno tiene que irse superando en la gracia del Señor. Y vendrá el Espíritu Santo y nos avisará, y nos comunicará y nos dirá, ¡Ey! ¡Estáis mal! No es correcto lo que estás haciendo. Vendrá la convicción del Espíritu en nuestras vidas y tendremos que pedir perdón. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere, no quiere hijos perfectos, porque ninguno de nosotros es perfecto. No quiere hijos perfectos, quiere hijos obedientes, que es diferente. Hijos que le obedezcan a su palabra. 3. Calzado, dice, con el apresto del Evangelio de la paz. Esto sugiere la disposición, y me gusta esta palabra, disposición, ¿ya? De poder partir o compartir las buenas nuevas. Y por ello una invasión al territorio enemigo. Ahora dice, pero ¿cómo voy a entrar al territorio enemigo? El territorio enemigo está saliendo aquí a la puerta, subiéndose al metro, al bus, yendo a la feria, yendo a comprar el pan. Ahí está el territorio enemigo. Porque nos introducimos donde hay gente que está contraria al Evangelio. Yo ayer fui a la feria y casi buena parte de la feria nos falta lo demás, que ponen música, todo ahí, música cristiana, todo lo demás. Y de repente uno puede empezar a mirar y dice, qué bonito que pongan música. Pero nos falta que de repente el mismo hermano está cantando y se le salen los garabatos para el que está más allá, o los salmos garabatos y él responde. Y dice, a ver, algo no está correcto aquí. Hay algo que no cuaja, hay algo que no corresponde, ¿ya? Y que no corresponde porque en definitiva, si está en el territorio enemigo, se hace como el enemigo, se hace como el resto. Y ni siquiera para camuflarse, porque no es necesario. Y no es necesario poner la música a todo volumen, tampoco, sino simplemente con el testimonio. Porque eso es lo que nos va a mantener en pie. Cuando nos relajamos en nuestras tiendas y no llevamos las buenas nuevas de salvación, caemos en un peligro mortal. Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, y del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice, Sión, tu Dios reina. Entonces, no basta con poner un megáfono y decir a la gente y que la gente se moleste. No, basta con que en definitiva, aunque estemos en el territorio enemigo, pero que podamos nosotros dar un testimonio. ¿Cuánta gente predica por contienda? ¿Cuánto hemos visto hace unas semanas atrás en la plaza? ¿Cuánto en plaza de Armas? Plaza Madre, dice. Bueno, luego por supuesto pasa en Plaza Madre, pero plaza de Armas. Dice que, perdóname, pero no quiero juzgar ni la situación, yo no estuve ahí, ni en televisión, no. Pero es la forma de expresarle a la gente de esa manera. O es el pastor Soto que en definitiva realmente es vergonzoso como trata a las personas. Y lo digo con nombre porque sale en la televisión, por eso lo digo. Es forma de presentar el Evangelio. Lo afirma la palabra del Señor, lo confirma eso. Y yo pienso que tratar de seguir, pero ¿qué está haciendo? No es la forma, no es la manera. Y algunos se dicen, sí, pero es que el Señor entró con una barca en el templo y echó a los campistas del templo y los trató de ladrones. Sí, que había una condición en ese momento, pero no
es el total de Cristo. Porque el mismo señala de que es vivo, es la verdad, es el amor, la justicia, aleluya, es el camino donde uno debe transitar, no es el fin de allá, es el camino donde nosotros transitamos. Y Cristo manifestó más eso que lo otro. Entonces no podemos tomar un texto aislado para avalar mi comportamiento frente al resto y tratarlos o pararme, como siempre digo, pararme en una plataforma sobre la gente, una plataforma moral, y que el resto es pecador y yo no soy pecador, yo soy santo. En circunstancia que soy más pecador yo que el resto. ¿Por qué? Porque ese pecado de arrogancia, de superioridad moral que muchos tienen, eso está más perdido que uno mismo. Porque por último, si uno viera lo que dice el Señor cuando ve al publicano y el pecador, y el publicano decía, yo soy Señor, gracias porque primero, y era la oración que hacían los judíos, gracias porque soy hombre y no soy mujer. Primero. Segundo, gracias porque soy judío y no soy perro. Dos, y gracias porque no soy como ese pecador que está allá. Y el otro, ¿qué hacía? Ten de mí misericordia, que soy un pecador. Y el Señor le dice, ¿cuál de los dos salió justificado? Uno oraba a sí mismo. Oh, gracias, Señor. El otro dijo, ese es el que salió justificado. Entonces a veces no entendemos lo que significa el vestirnos con la gracia del Señor. 4 dice, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y yo pienso y digo, ¿cuántos dardos recibimos a lo mejor hoy en la mañana? Recibimos ayer, antes de ayer. ¿Cuántos dardos recibimos de los vecinos, los compañeros de trabajo, de los familiares? Pero ¿por qué razón? Dice Pablo, que podáis apagar. Aquí la fe es la firme confianza en el Señor y en su palabra. Pero ¿cuántos de nosotros no ponemos ese escudo, como lo mostraba Pablo y veía, ese escudo que cubre completamente, un escudo grande que cubriera la cabeza, los pies? Pero ¿cuántos de nosotros no estamos con ese escudo? Porque dice, con ese escudo, aleluya, podemos apagar los dardos, vendrán los dardos. Pero ¿cuántos han dejado el escudo y los dardos vienen? Y se convierten en uno más para herir a otro también. Cuando las tentaciones queman, cuando las circunstancias son adversas, cuando asaltan las dudas, la fe mira hacia arriba y dice, creo en Dios. No me dejo que me dé. Pero ¿cuántos, o en un momento de nuestras vidas, hemos dejado el escudo de lado y los dardos han venido? Y muchas veces digo, ¿y dónde estaba Dios? Dios siempre estuvo. El culpable soy yo. No es Dios. Dios no tiene la culpa porque Dios me está diciendo lo que debo hacer. Sin fe, dice Dios, es imposible agradar a Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. Un poco de fe mueve montañas. Y podríamos estar enumerando muchas cosas que tienen que ver con la fe. Pero ¿cuántos dejaron de lado el hecho de que ese escudo de la fe no los cubriera de los dardos del maligno? Y dejaron que el diablo nos hiciera pebre. Dice Hebreos 11, 33 a 38, dice que por la fe, estos que de alguna forma tomaron el escudo de la fe, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, lavaron boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuego ejércitos extranjeros. Por la fe las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obedecer de obtener mejor resurrección. Otros que experimentaron vituperios y azotes, y otros, y además de estos, prisiones y cárceles.
fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero a pesar de eso, estos hombres que tenían fe, lo que numera ahí el escritor a los hebreos, estos tenían el escudo de la fe, y a pesar de lo que sucedió, pero con ellos pudieron apagar los dardos de fuego del maligno. Amén. Aleluya. Pero ¿cuántas veces nosotros somos bombardeados y dejamos ese escudo y somos presa del maligno? Y vuelvo a pensar, y usted sabe cuál es mi pensamiento referente a tantos. Y no es que seamos mejores, sí, pero no es que seamos mejores, pero es la preocupación de tantos. Dice el 5, el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco, el que cubre la cabeza, que no deje que el diablo ponga dudas en su cabeza acerca de su salvación, pensamientos inicuos que lo alejen de Dios. Esos pecados no perdonados, aleluya, esos pecados que muchas veces uno piensa que el Señor no los perdonó. Aleluya. Otra que muchas veces el diablo dice, y caíste, viste que no vas a cambiar, y caíste otra vez, y no vas a cambiar nunca. Eres un débil, aleluya, sigues igual. El diablo haciendo mella en nuestra mente y creyendo al padre de mentira. Una vez leía esta ilustración, decía que uno no puede evitar que las palomas vuelen, ¿no es cierto?, sobre nuestra cabeza. Pero que sí puedes evitar que las palomas hagan nido en nuestra cabeza. Y esa es la lucha constante ahí en la mente. En medio de esta guerra espiritual, el cristiano debe tener la seguridad de la salvación. Y a veces en nuestra lucha y el maligno nos saca ahí a relucir pecados pasados, de los cuales muchas veces somos tan débiles y decimos, sí, eso fui yo. Pero Dios me perdonó. La sangre de Cristo tiene poder, me limpió. La sangre de Cristo tiene poder y me limpió. No es que eres un débil, sí, era débil, pero ahora soy débil, pero en la gracia del Señor soy fuerte. Amén. Y nos recuerda cosas y queremos que vivamos al antojo de Él cuando Él era nuestro Padre. ¿Viste que no vas a cambiar nunca? Sí, uno puede decir, aleluya. Claro, eso es lo que piensas tú, pero yo soy una nueva criatura, lo que dice la palabra. Por eso puso antes la fe y después esto, que en definitiva aquí está la lucha que tenemos. Y vendrá y nos bombardeará y nos dirá cosas y nos hablará al oído y nos dirá que nunca vamos a cambiar, porque no es salvación, es solamente una emoción. Y es ahí donde podemos ponernos firmes y decir, sí, es lo que dices tú, pero la palabra dice algo completamente diferente, que ahora soy nueva criatura. Una criatura transformada por el poder de Dios. Y todas estas cosas que nos atacan ahora es porque no hemos tenido la voluntad de poder llevarla a la presencia del Señor, como yo decía antes. Eso, llevarlo y convertirlo en gracia. Y tenemos al experto que convierte esas cosas en gracia. No, es que mi papá era así, es que mi mamá era así, el que nace chicharro a madre cantando. No, es mentira. Es mentira. Porque ustedes saben, yo era un padre alcohólico, golpeador, pero tremendo. Pero tenía que romper con eso. Y lo rompió Jesucristo, se le llevó la cruz del Calvario y no podía seguir cumpliendo el mismo parámetro. Amén. Y aunque muchas veces tal vez pueda venir a la mente situaciones, tengo que cortarla y decir, no, eso es mentira, vete en el nombre del Señor, porque ahora mi vida está transformada y cambiada en el poder de Jesucristo. Ah, pero si eres débil todavía, sí, soy débil, pero tengo fortaleza en Cristo. Por eso dice, ponte el casco, ponte ahí el yelmo, la salvación, que nada impida de que lo que yo hice por ti, dice el Señor, nada lo
su gracia y en su poder. Debemos tener esa seguridad de la salvación, no dudar, aleluya, y no saber si somos o no somos. Y dice por último, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, es al mismo tiempo nuestra arma de defensa contra el pecado y nuestra arma de ataque contra los pecados del mundo. Es necesario que el cristiano conozca la palabra de Dios para que pueda atacar al enemigo cuando llegue el día malo. Y debemos saber usar la verdad de la palabra de Dios para derrocar las fortalezas del enemigo. Y digo, ¿cuántos creyentes tienen esta palabra y no la usan? Es circunstancia que está para que lo usemos. Es como tener una metralleta y viene el enemigo, pero no la sabe usar. A mí si me pasara una metralleta no tengo idea cómo usar. Si me pasara una pistola no tengo idea. Nunca en mi vida he tenido una pistola en mis manos. Nunca. Esas de juguete de agua, ¿no? Esas de pistolas de agua. O esas que tiran agua, más grandes que tiran agua. Una que tiene que botarla y uno los pega ahí. Pero nunca en mi vida he tenido un arma de fuego. No tengo idea. No sabía usar. No un fusil nunca. Pero ¿qué pasa con esto? Y no es que sepa yo la escritura, yo soy un neófito más. Algo sabe. Pero si desconocemos esto, si no la usamos, si no sabemos usarla, ¿cómo vamos a evitar la fortaleza del diablo? ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo el día de la tentación? Porque el diablo vendrá con una palabra tergiversada. Porque se empieza, ¿con qué eres? Duda. ¿Con qué eres el Hijo de Dios? Duda. Poniendo en duda su divinidad. Entonces, es que las piedras se convierten en pan. Aunque tú eres el Hijo de Dios, primero estás pasando hambre, pero toma ahí, puedes robar. ¿Dónde nos vamos a tomar nosotros? Si el Señor es el que nos favorece, el que nos bendice, mira, estoy todo enfermo. Mira cuando tiene Dios. Enfermo, mal, frustrado. Porque es así como quiere vernos el diablo. Pero ¿cómo le voy a responder yo a él? No, sabes que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y si yo necesito estoy en oración, una dolencia, pero Jehová es mi sanador. Él es mi Shaddai, el Dios todopoderoso y todo suficiente para suplir todas las necesidades de su pueblo. Pero no me doy cuenta que tengo una fuga de plata por otro lado y estoy pasando necesidad por otro lado. En circunstancias que Dios me dice, bueno, aprende la administración. Mire, la multiplicación de los panes y los peces, ¿qué hice yo? Dice el Señor. Sobró. ¿Y qué le dije a los discípulos? Recoge todo lo que sobra y guárdalo. ¿Y cuántas cestas? 12 cestas. No, que la comida no gusta, hay que botar toda la olla. Pues ahí me meten muchos líos, así que no vamos a meter ese lío, pero si se dan cuenta, muchas veces pasamos cuestiones simplemente porque no estamos aquí y no tomamos esta palabra en serio. No sabemos qué decir. Y si la decimos, no, como dice la Biblia, el que madruga Dios lo ayuda. No es bíblico, por supuesto, no es bíblico, ¿qué bíblico? No, como dice la Biblia, yo te ayudaré, no sé, yo te ayudo y yo te ayudaré, no sé cuánto el dicho es. No es bíblico tampoco, pero usan eso como que fuera Biblia y no es Biblia. Circunstancias como dice el Señor, mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi roca, mi fortaleza. El Señor es mi gozo en el día de la angustia.
Me gozaré y me alegraré en Jehová. Aleluya. Que pone mis pies como sierra y las alturas me hacen andar y pone en mi boca un cántico nuevo. Alabanzas a nuestro Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi libertador. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero tenemos que decir, ¿cuándo? Cuando el diablo quiera derrocar las fortalezas que tenemos a nuestro lado. Jesús, Él está preocupado. Y es que nos apropiemos de la palabra, de su Santo Espíritu, que nos da para cada ocasión. Y una vez, con esto concluyo, una vez escuchado a un pastor que decía, lo que dice el Espíritu, lo que dice el Señor, que el Espíritu mismo nos da la palabra en los momentos o en las ocasiones especiales. ¿Pero qué pasa? Que el Espíritu saca donde hay. Y decía, le hacía esta gráfica, así como un cofre que tenemos. Entonces el Espíritu saca, esto, nos recuerda esto, tal. Pero si no hay nada, el Espíritu no puede recordar nada. Dice, ¿por qué? ¿Qué te recuerda? Entonces la orden para nosotros y para los que nos escuchan, para los que nos ven después y todo lo demás, la orden es tomar toda la armadura de Dios. La advertencia, ¿para qué la advertencia? Esa es la palabra que hemos recibido, la orden, tomar la armadura de Dios. La advertencia, ¿cuál es? Para que podáis resistir en el día malo. Porque vendrá el día malo. ¿Y cuál es la esperanza? Y habiendo acabado todo, estar firmes. Que el Señor nos ayude a entender, a comprender, a discernir y a tomar toda la armadura de Dios. Porque lo único que nos mantendrá firme en el día malo es estar vestido con toda. Ponte de pie, por favor. Gracias, Señor. Que sea una palabra para nuestras vidas, de esperanza. Que podamos resistir. Porque dice que hay que resistir. Nunca el Señor nos dijo que nada nos iba a pasar. Nos dijo que sí, nos iban a pasar situaciones difíciles, complejas. Pero en esas situaciones difíciles y complejas, si no estamos pegados a Cristo, vamos a fallar. Vamos a ser vulnerables. El diablo nos va a dar con todo porque nos odia. Y odia la imagen de Dios en nosotros. Quiere vernos destruidos. Quiere vernos caídos. Quiere que reprobemos la fe. Quiere vernos anárquicos. Quiere vernos apóstatas. Así quiere vernos. Pero el Señor quiere vernos de otra forma. Tomémonos esto. Y en el día de la debilidad, en el día malo, lo único que nos va a sostener y lo único que nos sostendrá hasta el final. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tu palabra. Tú eres el perfecto, tú eres el justo, el santo, tú eres la verdad. Nos falta tanto que aprender, Señor. No somos perfectos. Y como decía Pablo, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuántos de nuestros hermanos estuvieron con nosotros, tan caídos? ¿De cuántos, Señor, oramos? ¿Y cuántas veces tú nos has dicho, ya basta, no es más? Déjalo. Él tiene que clamar, tiene que salir adelante. Jesús. Pero igual a veces insistimos nosotros porque amamos, porque queremos vernos. Pero Dios tiene tus tiempos, tus razones, Señor, y tú eres mejor que nosotros.
¿Cuántas veces, Señor, gastamos nuestras propias energías? Aleluya. Pero no lo reclamamos, sino que te pedimos a ti que nos ayudes. Bendecimos primero nuestra vida, Señor. Vístenos. Vístenos, Señor Jesús. Aleluya. Nuestros lomos con la verdad, la coraza, la justicia. Ponnos el yelmo de salvación, los pies, aleluya, del apresto del Evangelio. Amén. Que tomemos la espada del Espíritu, Señor Jesús. Amén. Oramos nosotros, Padre. Oramos esta mañana, Señor Jesús, aleluya, para que nos revistas a nosotros primero. Dios mío, porque es tanto el dolor tuyo, Jesús, ver indiferencias, apatías, Padre. Cómo resisten muchas veces aquellos que cantaron con nosotros, resisten la palabra del Señor y la palabra del Evangelio. Jesús, esta mañana oramos, Dios mío. Y oramos por aquellos, amado Jesús, aleluya, y tú nos digas hasta cuándo, hasta qué momento, hasta qué punto debemos interceder, buscar, Señor. Sabemos que es importante, pero tú dirás, Padre amado, y en un momento dado dirás, ya hasta aquí nomás. Señor, que no nos llegue ese momento, Padre, que nos llegue ese momento, aleluya, porque un día la gracia se va a acabar. Cuando vengas tú, Jesús, por nosotros, la gracia se terminará. Señor, este es el tiempo, aún hay tiempo, Señor. Aleluya, están tan, Dios mío, aleluya, involucrados en las cosas, Dios amado, aleluya, en este mundo, Jesús. En circunstancias que nada nos llevaremos, Padre. Señoramente todo lo que tenemos para ayudarnos a estar un poco mejor. Pero lo mejor será cuando vengas tú, Jesús. Estaremos en tu presencia. Señor, te queremos bendecir esta mañana y oramos este día. Y rogamos por cada uno de nosotros, por sus familias, por sus hijos, Señor. Por cada uno de ellos, Padre, por sus padres, madres, hermanos, tíos, abuelos, nietos, lo que haya, Señor mío, oramos. Pedimos por las familias representadas, Padre. Si nosotros no oramos, no intercedemos, Padre, que oramos. Sé cuánto es el dolor tuyo, Señor, de alguien que retrocede, que vuelve. Padre, así como decía Pablo, hay temas, me ha causado tantos males, pero que el Señor lo tenga ahí, que tenga misericordia. Tantos que volvieron junto, aleluya, que estuvieron con Pablo y volvieron atrás. Pero es allí donde tu gracia puede hacerse real, Jesús. Padre, sabemos, Dios mío, las luchas que se tienen diariamente, constantemente. Pero tú señalabas, Padre, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Señor, oramos este día, Dios mío, la maldad se ha acrecentado, ha aumentado, Padre. Las violaciones, los muertos, Padre, cada día, aleluya, los abandonos. Señor, pero tu iglesia sigue estando vigente, Padre. Y oramos esta mañana, Señor, para que nos vistas, Padre, vístenos a cada uno de nosotros con esa vestidura, Señor Jesús, con la vestidura, aleluya, con todo el armamento que tenemos, Padre, sin dejar nada, Dios mío, al azar, aleluya, que nos mantenga y nos sostenga la verdad, la justicia, Señor, que somos invulnerables allí, Jesús amado. Y aunque el maligno conozca nuestras debilidades, Señor, pero esas debilidades en fortalezas en Cristo. Bendícenos, Señor, esta mañana. Y rogamos que Cristo el Señor, aleluya, Cristo el Señor, Jesucristo nuestro Señor, se glorifique en este día. Amén.